estamos por entrar en lección 3. Estamos estudiando eso de la iglesia y la iglesia local. Um, Este estudio de eclesiología es un estudio profundo, hay mucho de ver en la clase y debería ayudar bastante, darle un buen inicio, pero seguramente hay más argumentos, hay más confusiones, hay otras cosas. Y en esta lección lo que vamos a hacer es vamos a poner un enfoque en las distintivas bautistas. Las distintivas bautistas. Solo mencionando, esa es una acróstica que vamos a ver. Existen otras acrósticas, diferentes órdenes. Por ejemplo, hay dos A en nombre y algunos cambian el A. A veces hacen el cambio un poco. Eso es lo que más pega con el nombre bautista. Si algo cambia un poco, realmente no es gran cosa, va a llevar la misma información reflejado de lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo las distintivas bautistas, va a necesitar conocer esos, vamos a evaluar de esta parte aquí. Básicamente, más adelante va a haber la B y va a tener que escribir base de autoridad bíblica y va a haber el A y va a tener que escribir autonomía de la iglesia local, etc. Entonces, sé seguro de tomar buenas notas de eso. Yo en esta lección voy a dar muchas notas, mucho que va a aparecer aquí en las notas, en la pantalla y mucho que no. Entonces, realmente estoy dando mucha información. Mi esperanza es que sus notas van a quedar bien completas y usted va a poder usar eso en el futuro también. Entonces, sé seguro de aprovechar de las buenas notas, toma buenas notas de lo que estoy mencionando, otras cosas que vienen en su mente, que tenga completas sus notas. Y también puede pausar el video cuando quiere y puede regresar, lo que sea. Entonces, es una de las muchas ventajas en estudiar en línea y de ese formato. Entonces, vamos a ver las distintivas bautistas. En esta lección no vamos a ver todas. Entonces, vamos a tomar eso en 2 lecciones. Es probable que las 2 lecciones no sean de los más cortos. Es muy importante lo que queremos ver y no estoy dando solo la introducción, estoy enseñándoles ya a nivel de universidad. Esa es clase que generalmente está tomando en su tercer o cuarto año. Cambia, depende cuando entra, pero no es una clase de la primera nivel. Entonces hay mucha información, hay muchos versículos. Yo voy a tratar de pegar con mis notas, ya sé, han escuchado eso antes, pero voy a tratar de quedar con las notas para poder terminar esas partes, la parte que vamos a ver en esta lección. Y en la siguiente lección que va a salir en algunos días, va a llevar los demás. Algunas cosas ya hemos tocado, las cosas que ya hemos tocado, vamos a ir más rápido y llegar a las otras cosas, ¿ok? Entonces, solo de mencionar, tenemos B, base de autoridad bíblica, A, autonomía de la iglesia local, U, únicamente 2 ordenanzas, T, todo creyente es un sacerdote, y iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. S, separación de la iglesia y el Estado. T, todo individuo tiene libertad del alma y la conciencia. Y A, acepta solamente 2 oficios. Y ese sería pastor y diácono. Y vamos a hablar de cada uno de esos. Este sí fue tipo introducción. Entonces vamos a comenzar al principio. Tenemos base de autoridad bíblica. Ya mencioné eso anteriormente. Ahora estamos viéndolo como las distintivas específicas. Entonces, en sus notas, los bautistas a través de los siglos han mantenido la Biblia como su única autoridad. Entonces, yo sí soy bautista que creo lo mismo, pero yo no he mantenido eso por los siglos. Entonces, como bautistas, y muchas veces voy a mencionar, los bautistas creen, los bautistas han ido, porque eso es lo que estamos viendo, las distintivas bautistas. Lo que nos separa
de diferentes denominaciones. Hay otras denominaciones que no son tan radicales en sus creencias de la Biblia, pero eso es lo que hace distinta a los bautistas. ¡Tarán! Las distintivas bautistas. Entonces algunos, Salmo 119, versículo 105. Quiero animarles de siempre buscar los versículos, pero como siempre no voy a esperarles de buscarlo. Si ponen en pausa, búscalo en su Biblia, dale clic y vamos a leerlos juntos. ¿Okay? Salmo 119, 105. Y una nota, tomar nota de la referencia. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Entonces está dando de que la palabra de Dios es nuestra ley, nuestro testimonio. Jeremías 8:9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Entonces, sin la palabra de Jehová, no tienen sabiduría. Los bautistas hemos sostenido que la Biblia es verdad en todo su contenido, no unas partes, sino que todo, es verdad en todo su contenido. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, estamos viendo que Dios lo dijo, Él dice la verdad, es cierto, y Él ni puede mentir. Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Me gusta el versículo así que da un buen resumen. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables a las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces estamos viendo de que la palabra de Dios es verdad completamente y es algo que Dios ha dado eso. El siguiente ya, no sé cuándo lo puse, pero ya está en la pantalla ahí. Los bautistas creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios al hombre. Entonces los bautistas creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios al hombre. Él lo ha dado. Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Pedro 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Y estoy yendo un poco rápido, pero tratamos con eso en otras doctrinas de bibliología y diferentes cosas donde metemos, pero bien profundo, una clase entera en este punto. Entonces estoy ahorita repasando un poco y dando algunas notas que creo que va a ayudarles. Siguiente, los bautistas creemos que el Nuevo Testamento es la constitución de la iglesia local. Es el único código de autoridad de la ley eclesiástica. Eso es de comparar con otras religiones, quizás los mormones que usan también el libro de Mormón, los testigos de Jehová también tienen un libro que la van escribiendo en camino. Y bueno, en otras clases de las sectas estudiamos eso. Y tenemos pues la Iglesia Católica, ellos están muy pegados a reglas, pero que no vienen de la Biblia. Entonces, nosotros encontramos que el Nuevo Testamento, cuando constituyó la iglesia, es el camino que llevamos. El Antiguo Testamento no tenía en la iglesia, pero el Nuevo Testamento habla mucho de la iglesia y en el contexto de la iglesia. Entendemos que Cristo es el autor de la iglesia. Él es el autor de la iglesia, comenzó con él.
Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tomamos tiempo de ver ese versículo en una de las lecciones anteriores. Cristo también es la cabeza de la iglesia y tomamos igual tiempo viendo eso en lecciones anteriores, entonces necesitamos verlo, pero lo hice antes para poder terminar todo el tiempo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También encontramos que el Nuevo Testamento da el propósito de la iglesia. El Nuevo Testamento da el propósito de la iglesia. Mateo 28, versículo 19, y vamos a hablar más de eso en otra lección posterior. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Okay? Seguimos. El Nuevo Testamento da autoridad a la iglesia sobre sus miembros. Ese es un punto de conflicto a veces, pero Dios ha establecido eso, de que la iglesia tenga un nivel de autoridad sobre sus propios miembros, no miembros de otras iglesias, otras denominaciones. Estamos hablando de iglesias locales, como estamos hablando de una eclesía. Entonces, eso es algo que esa gente está en esta iglesia con propósito. 1 Corintios 5:12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, nosotros nos vamos tratando de ver problemas de otros lados. He tenido gente de acercar y decir, mire, pastor, tal persona en tal iglesia está haciendo tal cosa. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, eso no es cosa mía. Entonces es entre ellos y Dios y su pastor, su iglesia, entonces es cosa de ellos. Entonces, pero en nuestra iglesia sí necesitamos estar pendiente, y eso no es para juzgar y todo eso, pero eso es para ayudar las cosas de llevar un buen orden. Y parte del orden de la iglesia es de que no va a ir, ¿qué es la palabra? No va a ir como aceptando pecado, no va a llevar ese rumbo, sino que la iglesia tiene la autoridad de confrontar eso, decir, mire, está en liderazgo, no puede estar viviendo de tal forma, ¿ok? También los bautistas han sostenido que la Biblia es una revelación divina dada por Dios al hombre y que es una guía completa y infalible y el estándar de autoridad en todos los asuntos morales y de religión. Entonces la Biblia es algo que no falla, que no va a tener ninguna dificultad. Es algo que realmente siempre es correcto y nunca va a llegar un momento que falle. No tenemos muchas otras cosas de comparar con eso, pero esa es la Biblia de que estamos viendo. Entonces esa Biblia así va a ser nuestra base de autoridad. Ese va a guiarnos y ese va a ayudarnos en todo el proceso. Si, como mencioné antes, hay cosas que hacemos que no se encuentran en la Biblia, prácticas, usando corbatas, usando equipo de sonido. Ahorita tengo puesto el micrófono. Jesús no usaba micrófono, no está en la Biblia. Jesús no usaba cámaras y computadoras y todo eso para transmitir sus mensajes. Ok, eso no está en la Biblia y lo hacemos. Entonces, pero estamos en la doctrina, en lo que creemos, en lo que veamos de Dios. Siempre estamos quedando con lo que dice la Biblia. La Biblia es la autoridad. No vamos a cambiar la Biblia para ir de acuerdo con nuestras costumbres.
vamos a cambiar nuestros actos y costumbres para que esté de acuerdo con la Biblia siempre. Es muy, muy diferente, es distinto la forma de pensar. Ok, vamos a seguir con la letra A, la autonomía de la iglesia local. Tomamos tiempo hablando de la iglesia la vez pasada, solo voy a mencionar algo. Creo que no están en el PowerPoint ahí. Los bautistas han creído que la mayoría de las escrituras en referencia de la iglesia es dada a las iglesias locales. La palabra clave ahí es local. Que cada una de ellas posea su propia autonomía. Deben seguir las enseñanzas de Cristo para ellas como iglesias individuales, no como grupo o organización de iglesias. Que puede ser que hay un grupo de iglesias que se llaman iglesias bautistas, pero cada una de esas iglesias bautistas debería ser su propia iglesia independiente, cada uno con su propio pastor. No va a ir complicando la cosa, no va a ir uno diciendo a lo demás cómo va a ir las cosas. No es así. Es individual, es algo que no somos parte de un grupo. Hay iglesias de afiliación, iglesias parecidas, pero cada uno es y debe ser y tiene que ser, por ser bautistas, autónomas, debe ser independientes, debe ser solas. Esta palabra de la autonomía, de autónomas, estamos hablando de esta sola. Entonces, ese es como un edificio que está sola, está en medio de campo. Puede ser que hay otros edificios en el mismo país, pero ese edificio no necesita ayuda de otro, no sostiene en la que está a la par. En mi casa, a ambos lados de las paredes hay otras casas, entonces cuál es más fuerte no sé, pero está apoyando una en otra. Pero de atónimo, estamos hablando de eso, es solo, esa se apoya solo, no necesita otras. Cada iglesia tiene su propia pastor, su propia, que Cristo es el pastor, pero de ahí tiene su pastor, lo que llamamos pastor, el hombre ahí, tiene su equipo, tiene sus preferencias, tiene su estilo de edificio diferente, hace diferentes horas de culto. Está bien, no hay ningún problema porque somos autónomos. Es la iglesia local, la eclesia, una asamblea convocada con un propósito. Vamos a seguir al siguiente. Únicamente dos ordenanzas. Únicamente dos ordenanzas. Y aquí vamos a tomar un poco más tiempo. Entonces tenemos los dos ordenanzas. Uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena. Ambos son importantes. Hay varias notas aquí. El bautismo y la Santa Cena siempre han sido llamados ordenanzas por los bautistas. Nunca han sido llamados sacramentos como la Iglesia Católica Romana les llama. Entonces, ahí está. Entonces nunca ha sido llamado sacramentos. Ellos llaman esos sacramentos, pero no es así como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros lo llamamos ordenanzas y es diferente. Las iglesias romana y griega pusieron mucho énfasis en eso porque para ellos estos no son simplemente los signos externos de la gracia interior, sino los ritos que realmente producen la gracia. ¿Okay? Ellos creen que esos sacramentos van a producir gracia para con Dios, pero no es así. Los bautistas han protestado siempre la eficacia sacramental. ¿Okay? No funciona, no es así. Esos sacramentos no son bíblicos y necesitamos entender que somos separados de eso. Hay algunos que dicen que los bautistas salieron de los católicos. No es así. Los bautistas existieron desde el tiempo de Jesús, los católicos casi 400 años después. Pero los católicos comenzaron a poner reglas, normas, cosas fuera de la Biblia y muchas veces contra la Biblia. Y iba a estar poniendo
encima de los cristianos. Entonces, esas distintivas ayuda de separar porque no estamos en ese mismo. En el tiempo era la iglesia católica, la iglesia fuerte, pero eso nos separa de muchos diferentes tipos de iglesia. Podría seguir con la lista, pero básicamente serían todas. No hay otra denominación de iglesias que lleva ese mismo rumbo con todos esos puntos. Hay algunos puntos que podemos estar de acuerdo con otras religiones, pero no en todos, y eso es lo que nos hace distintas. Si quiere ir a Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tito 3, 5 y 6. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, estamos viendo de que la gloria de la gracia de Dios no viene por los sacramentos, viene por lo que Cristo hizo. Recibimos su gracia por medio de la fe. Eso es como viene la salvación. Es algo que Dios ofrece. La gracia, por definición, es favor no merecido. Sería bueno saber eso. Gracia es favor no merecida. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar y ver que, bueno, ya mencioné eso. Es que tengo tantas notas, no todo está aquí en el PowerPoint, pero quiero que vean algunas cosas, los que ayuden o aprenden visualmente, el PowerPoint le va a ayudar. Algunos aprenden mejor de escuchar, y solo escucharlo es suficiente, pero por la mayoría de escucharlo, de verlo, de anotarlo, todo eso va trabajando juntos para ayudarnos de aprender. Okay, entonces, en sus notas, el bautismo y la Santa Cena son los únicos dos ritos sagrados por Cristo que Cristo mandó por práctica perpetua en la iglesia local. O sea, que es algo que debería continuar. Esas son las únicas dos cosas. No hay otras cosas. Algunos dicen que hay que lavar los pies. Ese fue un ejemplo de liderazgo de un siervo. No es una ordenanza que dejó que continuara. Entonces, solo hay dos ordenanzas. Ese sería el bautismo y la Santa Cena. El bautismo cristiano fue instituido por Cristo. ¿Okay? Él se sometió a ser bautizado por Juan el Bautista. Él es quien comenzó eso. Existía este rito antes con los judíos, pero no llevaba esa forma de identificación. Juan vino con el mensaje de predicar y de arrepentimiento. Jesús no arrepintió, pero él fue bautizado como un ejemplo por lo demás y está dejando eso como una ordenanza para su iglesia. Y esa es parte de la gran comisión de ir, de predicar, de bautizarlos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces es algo que él comenzó eso, por ejemplo, cuando él estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Mateo 3, 13 y versículos también 16, 17. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Y después dice en 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos viendo que él fue bautizado y con propósito. Siguiente, la manera bíblica de bautismo ha sido y siempre será por inmersión.
Inmersión es el único modo de bautismo que describe los tres aspectos del Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Okay, cuando está en el plano, donde tiene el agua, alguien que está en el agua, voy a ver cómo poner plano mi mano aquí en la cámara. Se ve plana para mí. Okay. Y cuando alguien está parado ahí, tiene un símbolo de una cruz. Cuando va bajo el agua, ese es por el símbolo de su sepultura. Pero no lo dejamos bajo el agua en el bautismo, siempre lo vamos resucitando, lo vamos sacando después. Y va a resucitar. Ese es un cuadro de lo que Jesús hizo en la cruz, de morir en la cruz, de ser sepultado y de resucitar. Solo el bautismo de inmersión representa eso correctamente. En 1 Corintios 15, versículo 1 a 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un cuadro, es un símbolo. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, esa es la manera bíblica, no por aspiración, no por echar agua, hay diferentes formas, siempre es por inmersión completa. Alguien preguntó, mire pastor, ¿y por qué se bautiza como yendo por atrás en vez de yendo por adelante? Y digo, pues sería muy incómodo de bautizar a alguien que va a ir cara primero así. Yo creo que mejor por atrás. Entonces, pero siempre y cuando va bajo el agua, supongo que vale. Pero yo creo que ya esa sí sería la forma correcta. Ese es un tip extra. Si alguien quiere ser bautizado de frente, me avisa, vamos a ir practicando. Pero yo creo que sería muy difícil de solo ver que se acerca el agua y no reaccionar. Entonces, pero sí tiene que ser completamente por inmersión. Tengo una historia de eso. He tenido algunos que me costó de tenerlos completamente bajo el agua. Uno que estaba bautizando y se agarra con su mano y ¡pum! Me pega ahí con todo el pecho y casi me pega en la cara. Entonces yo solo saqué la otra mano y le echo la otra mano abajo con el resto de él y ahí vamos. Tenía un muchacho que estaba bautizando, le dio mucho nervio, entonces en vez de ir por atrás, él solo fue por abajo como iba a sentar, pero nomás llegar el agua a su cuello, ya venía de regreso y era un poco grande el muchacho, entonces no logré bautizarle. Fue 4 intentos porque no valía, no estaba completamente inmerso, porque ese es el bautismo bíblico. Pero lo hicimos y pues quedamos bien al final. Pero fue una experiencia diferente. Pero sí, tiene que ser así, por inmersión por completo. Okay. El bautismo debe ser aplicado solamente a los creyentes. El bautismo debe ser aplicado solamente a los creyentes. No es de cualquiera de bautizarse, sino ese es solamente por los que son creyentes, los que han sido salvos. Se va a eliminar a todos los infantes. Se va a eliminar a los que están siendo bautizados solo porque sus padres deciden. Ellos no han recibido a Cristo personalmente, no deben ser bautizados. Okay. Bien, hay diferentes pensamientos de eso. Hay algunos que trataron de ver de que uno fuera bautizado y se aplicaba para sus hijos. Es individual y es después de salvación, así de simple.
Marcos 16:16, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero creer, después bautizar. Hechos 8:13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Primero creer, después bautizar. Hechos 18:8, al fin del versículo, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Solamente los creyentes deben ser bautizados. Los creyentes tienen la obligación de ser bautizados. Eso no es opcional, es una obligación. El bautismo no es esencial para la salvación, pero es esencial para la obediencia. Muy importante este punto, que no es esencial para ser salvo, porque es salvo antes y por completo antes de ser bautizado, pero es esencial por la obediencia. El primer paso, la obediencia. El bautismo es usualmente suministrado por ministros ordenados. Creo que quizás eso no está en las notas ahí. Entonces, eso es algo que igual no tiene que ser de esa forma, pero esa es la práctica. Eso es apropiado, regular y ordenado. Entonces, alguien que ha sido ordenado al ministerio, la iglesia va a ordenar a un futuro pastor y él va de la autoridad de la iglesia y siendo reconocido su doctrina por otra iglesia, la iglesia enviadora, entonces va a bautizar de esa forma. Bien, entonces la Santa Cena también fue instituida por Cristo la noche antes de su sufrimiento en el aposento alto con sus discípulos. Y no vamos a leer todo, pero ese es Mateo 26:26-8, Marcos 14:22-26 y Lucas 22:14-20. Entonces, allí podemos encontrar a Jesús comenzando la Santa Cena con sus discípulos. Si vamos a 1 Corintios 11:23, podemos ver como el resumen de esos tres cuentas de Jesús dando la Santa Cena. Y esos serían los versículos que yo leo cuando estamos participando en la Santa Cena en la iglesia. 1 Corintios 11:23-26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer eso en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer eso todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Entonces, estamos viendo un plan específico de Dios y es algo que ese queda permanente. La Biblia no da la cantidad de veces que debemos observar la Santa Cena, pero nos dice cómo hacerlo cada vez que lo hacemos. Para nosotros, tratamos de hacerlo cada 3 meses, o sea, 4 veces al año. Eso funciona bien. Algunos lo hacen todos los cultos, yo siento que ya se hace rutina y no lleva mayor significado. Algunos lo hacen una vez al año. Mi preferencia es mucho tiempo de esperar y si por alguna enfermedad o lo que sea no llega a ese culto, entonces tiene que esperar otro año completo. Pero está bien, ellos son de iglesias autónomas, ellos pueden tenerlo así cuando quieren y está bien, está dentro de lo bíblico. ¿Okay? En ese versículo dice pues, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que vosotros he partido, haced eso en memoria de mí. La forma de hacer eso indica hacerlo otra vez, también que es una obligación, es un
una acción continua. Es algo que es una obligación de parte del creyente de participar, identificarnos con su cuerpo partido y la sangre derramada para nuestra salvación. ¿Okay? Debemos, como cristianos, participar en la Santa Cena. Siguiendo en las notas, los bautistas no siempre han estado de acuerdo en quién debe participar de la Santa Cena. Hay 3 posibilidades y hay diferentes bautistas con diferentes opiniones aquí. Somos autónomas, está bien. Pues los 3 tienen su posición basada en la Biblia y la Biblia no es dogmática. Voy a mencionar las 3 posiciones, voy a mencionar la mía. Puede caer en cualquiera de las 3 siempre y cuando puede defenderlo con la Biblia. Está bien, estamos bien por ser diferentes iglesias y la Biblia no es dogmática en ese punto. Entonces, uno es de la comunión abierta. Cualquiera que quiere participar puede hacerlo sin importar su salvación, bautismo, membresía, estilo de vida, de separación, etc. Debe decir que hay muy pocas iglesias bautistas que van a hacer eso. Yo creo que esta realmente no es buena posición, porque esa es para la iglesia, los que no son salvos, no son bautizados, los que no deben participar en eso porque es por la iglesia. También está la comunión cercana para los miembros de la iglesia donde está siendo servida y para cualquiera que esté en el servicio, miembro de otra iglesia local con la misma fe y práctica. ¿Okay? Digamos que por los miembros de aquí de la iglesia y también si alguien nos está visitando de otra iglesia parecida, pueden participar en la Santa Cena. Y también, número 3 es parecido, pero no es igual, la comunión cerrada. Eso es para los miembros de la iglesia, quienes son miembros de la iglesia local donde está siendo servida. Solamente los de aquí. Yo estoy realmente entre cerrada y cercana. Estoy más cerrada y un poquito cercana. Hay situaciones, por ejemplo, cuando hay un internato, alguien así que va a estar por un tiempo específico sirviendo, pero no va a transferir su membresía, está en entrenamiento, deben poder participar en eso. Pero eso sería según la preferencia de su pastor. Yo he estado en muchos cultos viajando, yendo como misionero, y que la iglesia va a tener la Santa Cena. La posición de mi pastor es cerrada. Entonces muchos pastores van a decir, mire, creemos en comunión cerrada, cercana, mejor decir. Si quiere participar, está bien. Si prefiere no, está bien, no hay problema. Y yo, por quedar con lo que es la posición de mi pastor, cuando andaba así, especialmente antes de venir aquí, quedaba con eso de que no iba a participar porque la preferencia de mi pastor era cerrada, de solo en esa iglesia. Entonces, son cosas de ver, pero igual cuando uno está viajando todo el tiempo, no va a estar en su iglesia para poder observar eso. Entonces, hay diferentes pensamientos. Abierto, no mucho. Cercana o cerrada, ambos está bien, solo necesita decidir y quedar con lo que decide. Entonces, es para los miembros que son miembros bautizados, caminando en orden en la fe del Evangelio y en comunión con la iglesia. Entonces, este es un momento de animar a la gente de ser salvo, de ser bautizado, de ser miembro de la iglesia. Pero es por ese grey, es por ese grupo, donde yo soy el pastor humano de ese grupo específico, de esa iglesia específica. Entonces estoy animando a ese grupo específico de seguir en el proceso, en eso de ver cómo estoy con Dios, evaluar, arrepentir y estar limpio delante de Dios, así como anima en el 1 Corintios. 1 Corintios 11, 28 a 30. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y como así del pan, y bebe de la copa,
porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Okay? Es algo que ese es un tiempo para probarnos nosotros mismos y de presentarnos delante de Dios como sacrificio limpio, así como dice en Romanos 12. Entonces, la Santa Cena nos recuerda del pasado y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero también ese señala hacia el futuro y el pronto regreso de Jesús. Entonces tiene propósito. Recordar lo que hizo Jesús debe ser algo pensativo, orativo, pensando en Él en la cruz y pensando de que vamos a verlo otra vez. Necesitamos ser limpios. Él debe encontrarnos limpios y fiel en su servicio. 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Okay? La falsa enseñanza de los católicos romanos y otros de transubstanciación siempre ha sido resistidos por los bautistas. Esta es la enseñanza de que los elementos, el pan y el jugo, se convierten en el actual cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Okay? Ese no está bien, no es así. Entonces, la palabra bien bonita ahí, que eso de la, quiero ver, aquí de la transubstanciación. Está buenísima la palabra. Falta algunas letras para tener todo el alfabeto. Pero no es así de que ese pan y ese jugo se convierte en la sangre y hueso de Cristo. No estamos comiendo el canibalismo, sino que ese es un símbolo, es un cuadro. ¿Okay? Y creo que la mayoría estamos bien con eso, pero hay muchos que tienen problemas con eso ahí. Entonces, otra cosa de mencionar, que los bautistas siempre han creído que los elementos representan su cuerpo y su sangre. Representan, no que se convierten, sino que representan su cuerpo y su sangre. Entonces está haciendo eso, dice ese es mi cuerpo, pero es un símbolo. Es igual cuando él dice que Él es la puerta. No es que Él tiene bisagras y la chapa. Entonces es un símbolo y eso es lo que estamos viendo ahí. Muy bien, pues no fue tan largo como estaba pensando. Estaba corriendo un poco. La ventaja de video, puede regresar. Si algo no entendió, regresa. Puede hacer preguntas. Están muy bienvenidos. Algunos alumnos ya han hecho eso. Mire, pastor, el otro dijo, yo no entendí cómo está la cosa. Yo con gusto. La idea es de ayudar a todos, de tener un buen entendimiento y de que realmente no va a ser solo para cumplir un deber, sacar un diploma. Vamos a aprender y poder enseñar a otros con eso también. Entonces, si hay una duda, pregunten en esta parte, con gusto yo les ayudo y espero que están disfrutando de la clase. Yo estoy disfrutando de darla y yo creo que vamos a continuar aprendiendo juntos. Como repito, si puedo ayudarle en alguna parte, no dude en avisarme. Cuídense.